Continuamos con ustedes en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con José Antonio Gil Yepes, director socio de Data Analysis, @José A. Gil Yepes. Bueno, dejamos algunos temas pendientes. Quería volver a pasar, antes de entrar a lo que dejamos pendiente, sobre esos exit poll, porque los últimos días el canciller de Venezuela en la Organización de Estados Americanos señaló que habían votado 8 o 9 millones de personas. Esta mañana Pedro Carreño aquí en el canal dijo que habían votado 20 millones de personas, que es una exageración. Esos son los coinscritos. Esos son estaríamos en las colas todavía. Sí, ¿no? Sí, claro. Y de todos esos números... En el registro electoral, eso no puede votar 20 millones de personas. Y de todos estos números que tú diste de los exit poll, 17%, 32, 40, 47, ¿sacamos un promedio? Bueno, sacas un promedio y te da 30 y pico, que es lo que diría la encuesta, muy dispuesto a ir a votar, que generalmente es el porcentaje que coincide. Y 30% son 6 millones y pico votantes. Fíjate una cosa que me llamó la atención, que ninguno de los candidatos que participaron, que por ejemplo Henry Falcón dijo que no iba a reconocer esas elecciones, y lo único que reclamó fueron el abuso de los puntos rojos, que habían llegado a un acuerdo, pero en ningún caso, y siempre pasa, pues de que podría venir, mira, aquí dijeron que votaron 3.000 personas y solo entraron 300, no hay ningún tipo de comparación entre la realidad y lo que realmente pasó. Tendrías que tener las actas, ¿no? Sí, eso no se... Tienes que tener las actas en la mano para poder decir esas cosas. Pero con los exit poll no se puede saber más o menos... Bueno, el exit poll, pero eso no tiene ningún valor oficial. Eso es como que alguien haga un estimado de la inflación. Las inflaciones las calculan los bancos centrales. Los demás son estimados. Son estimados. Eso no tiene valor oficial. Perfecto, no, entiendo que no. Pero el tema del Frente Amplio era importante. Sí, por eso iba a eso ahora, me está sacando el Frente Amplio, que si tú crees que puede ser una solución a unificar a los partidos. El concepto es lo que tengo 30 años tratando de predicar y de argumentar, porque las sociedades se van a manejar de acuerdo a cómo nacen. El concepto original marca la sociedad. En sociología eso tiende a ser verdades absolutas, no hay, menos en las ciencias sociales, pero la génesis de las sociedades las marca. Entonces, las sociedades varían poco después que se gestan y después que surgen. Entonces, si uno surge como una reunión de partidos, bueno, van a controlar los partidos. Si surge bajo un gobierno militar, bueno, probablemente va a controlar los militares. Si surge como un grupo plural, probablemente vas a tener una democracia pluralista, representativa de los intereses de los diferentes sectores. ¿Eso es más difícil? Sí, mucho más difícil de surgir. Entonces, no extraña, primero que surgiera la idea del Frente Amplio, porque yo creo que es la idea más adecuada en política que se ha formulado en los últimos 70, 80 años que uno más o menos conoce la historia cotidiana de Venezuela. Pero esa idea es una idea muy difícil de implementar, porque se tienen que poner de acuerdo sectores que han sido acostumbrados por las condiciones de vida en Venezuela, por las reglas de la sociedad, a la desconfianza y no a la confianza. La desconfianza entre el trabajador y el empresario, la desconfianza entre el empresario y el trabajador o el empresario y el gobierno y los tecnócratas. Los gobiernos partidizados, que conforman a sus administraciones con fuentes de clientelismo, con los amigos de la causa y no con los que saben hacer el trabajo, que serían los tecnócratas, los gobiernos partidistas tienen desconfianza de los tecnócratas. Entonces, oye, hay que reconocerle algo al Pacto de Punto Fijo. El hecho de que PDVSA fuera manejada por una tecnocracia impecable, con un reconocimiento mundial. ¿Okay? El hecho de que el Banco Central fuera una tecnocracia, el hecho de que el metro fuera manejado por unos tecnócratas, y todo eso, y la Corporación Venezolana de Guayana, bajo el general Rafael Alfonso Rabar, o el metro bajo José González Lander, esos fueron sobrevivientes de múltiples gobiernos, en donde las presiones de los partidos de gobierno eran, dame ese cargo a mí también, y los presidentes resistían ese embate. ¿Por qué? Porque sabían que
que si ellos partidizaban a las administraciones de esas organizaciones burocráticas, entonces resulta que no íbamos a tener el mismo petróleo, ni íbamos a tener el mismo metro, ni íbamos a tener la misma Corporación de Guayana, ni el Banco Central que teníamos. Ahora, fíjate que una de las críticas que hace uno de los propios miembros del Frente... Y ese es el grave problema de PDVSA hoy en día, que cuando deciden votar a 18.000 personas en unos pocos días, después del paro llamado petrolero, bueno, te quedaste sin los que sabían manejar la cosa. Y mira los resultados. Fíjate que Nick Evans es uno de los miembros del Frente y desde hace tiempo dice, bueno, yo estoy aquí porque para que se vea que hay equilibrio y que aceptan todos los sectores dentro del Frente Amplio. Pero él criticaba de que no había operatividad política. Él decía, aquí tenemos que, antes de las elecciones, nombrar un candidato no necesariamente hay que participar en las elecciones. Tenemos que darle guías a qué es lo que se va a hacer, porque si no quedamos todos, y fíjate que todavía no han logrado consolidar eso ni hacer una propuesta. ¿Qué propuestas trae el Frente en este momento? Bueno, el Frente sigue con su tema de tratar de armonizar a diferentes sectores, pero el problema es que nace el Frente en función de una serie de actores formadores de opinión, con ciertos liderazgos, etcétera, y hace ese llamado amplio, incluyendo los partidos, pero los partidos inmediatamente se movilizaron para tratar de tener la vara alta pues, en la conducción del Frente. Y entonces empiezan los originarios, los fundadores, empiezan a tener un resquemor hacia esa actitud de control, que no es el problema. El problema no es quién controla el Frente, el problema es cómo cambiamos la política del gobierno o cambias el gobierno. Claro. Una de las dos cosas, para poder tener unas mejores condiciones de vida. Entonces, ahí empieza, por ejemplo, el reclamo público de la doctora García Rocha, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, en donde simplemente, pues prácticamente casi que como que renuncia al Frente porque no está de acuerdo con el papel que están tratando de jugar los partidos. Nos hemos pasado la vida, no en estos 20 años, en décadas y en siglos, nos hemos pasado la vida entre las élites, viendo a ver quién tiene más cuota de poder, una que la otra, como que si esos fueran los enemigos. No, el enemigo de todos estos sistemas, y no solamente en Venezuela, en el mundo, el enemigo es la pobreza. Esa es la pobreza, es el enemigo de todos los sistemas políticos económicos. Y ahora, ¿cómo pones tú de acuerdo a todos estos partidos políticos, dejando a los otros sectores por fuera, cuando tienes a muchos de sus líderes fuera o presos, y que a unos los obligaron a que no participaran en las elecciones porque tú puedes ir y el otro? Y entonces están como, una cosa que se logró hace apenas pocos años, en el 2015, que lograron la mayoría de la Asamblea Nacional, ahora fíjate que no tenemos ni siquiera elecciones y lo que reina en el país es la incertidumbre. Yo creo que los partidos tienen que hacer allí una revisión, un borrón y cuenta nueva en cuanto a su actitud de poner el poder por encima del logro, en su actitud de querer llegar al poder a toda costa, de llegar sin los demás sectores, sin un frente amplio, que es lo que está planteando el Frente Amplio. Y cada uno de los líderes de esos partidos querer llegar él y no el otro. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales no se eligió un candidato en esta oportunidad, un candidato unitario. Yo creo que profundizó la crisis en la oposición. Si eso hubiera sido un acierto, estarían más unidos que nunca y tendrían más impacto que nunca, pero yo creo que tienen menos impacto que lo que tenían antes del 20 de mayo. ¿Tú crees que los dirigentes políticos que están afuera, autoexiliados, exiliados, o por cualquier razón deberían nombrar a personas aquí en Venezuela igual de capaces que ellos para que los representen, para poderle dar dinámica a sus partidos? Yo no sé, yo lo creo que sí, creo que deberían hacer un pacto como el que se hizo en el 58 antes de que regresaran Jovito Villalba, Caldera y Rómulo Betancourt y firmar un pacto de punto fijo o similar para que pongan a un modelo de país por delante y un modelo de política pluralista que represente a los diferentes sectores para poder llegar al poder y que estén contestes y de acuerdo en que no van a poner sus aspiraciones personales o de partido por encima de los intereses de la sociedad. A ver si hacemos un programa de pactos de transición. Bueno, sería punto muy fijo, que ahí salió la Moncloa. No, y el pacto de la Moncloa. Y de la pacificación de Centroamérica. El pacto de la Moncloa en España fue fabuloso y se hizo aquí en Venezuela. Y ese fue una
una adaptación de lo que se hizo en Venezuela. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ya placer. regresamos con más para ustedes aquí.